un mundo donde innumerables laberintos se extienden por la Tierra, esperando a que los aventureros los exploren y los conquisten. Las leyendas se transmiten entre los aventureros de este mundo. Cada pocas décadas, en uno de los laberintos interminables, aparecerá un agujero negro que conducirá a otro mundo. Aquellos que se atrevan a entrar y sobrevivir recibirán una riqueza infinita y una fuerza sobrehumana. En el laberinto de Baklat, en el piso 38, en la sala del jefe, un monstruo gigante yacía muerto en el suelo junto a dos hombres. Uno de ellos fue quien dio el golpe final, con cabello corto y negro, rostro inexpresivo y aparentemente solo un ojo. Este hombre es el aventurero Lekhan, también conocido como el Lobo Tuerto. Envainó su espada y colocó su mano sobre su pecho, mostrando sus respetos al monstruo que acababa de matar. El otro hombre era Baud, el aventurero apodado el Oso Devorador de Hombres, quien se rió de la velocidad con la que Lekhan había acabado con el monstruo, diciendo que eso no le sorprendía. Lekhan dijo que la coordinación de Baud fue perfecta y creó una oportunidad para que él acabara fácilmente con el monstruo. Esto hizo reír al hombre alto y prometió que continuaría haciendo esas cosas por Lekhan. El hombre de cabello oscuro, Lekhan, usa sus habilidades para detectar la vida, para comprobar si había alguna señal de vida en el monstruo que tenían delante, y confirmaron que no quedaba ninguna. Lekhan guardó silencio por un momento antes de informar a Baud que no había nada inusual en la zona. Sin embargo, Baud ya no estaba concentrado en el monstruo. Se había girado por completo y miraba algo más. Baud no creía que no tuviera nada de raro, como había dicho Lekhan, y le preguntó al hombre de cabello oscuro qué estaba mirando. Frente a ellos había dos figuras, una al lado de la otra, con los ojos fijos en el oscuro e infame agujero negro. De lo que habían oído hablar mucho, Lekhan dijo que incluso con sus poderes no podía ver nada al otro lado del agujero negro. Baud le preguntó qué haría, porque nadie había registrado nunca lo que ocurre cuando una persona entra en esos agujeros negros. El hombre de cabello oscuro respondió que él entraría primero, sin dudarlo un instante. Baud se rió y lo siguió de cerca. Sin embargo, cuando entraron, los dos rápidamente se dieron cuenta de que no había suelo donde pararse, lo que significaba que estaban cayendo en la oscuridad. Sus cuerpos continuaron siendo devorados por el vacío infinito del agujero negro, que poco a poco desapareció del laberinto original. Ambos cayeron inconscientes poco después. Después de un rato, Lekhan se despertó y se encontró tendido en el césped de un bosque. Abrió lentamente los ojos antes de sentarse con un suave gemido. Se preguntó cuánto tiempo había dormido, porque normalmente se despertaba al más mínimo ruido. Lekhan llamó para ver si su amigo, Baud, estaba bien, pero solo hubo silencio como respuesta. El agujero negro por el que pasaron también desapareció, y Lekhan parecía estar en un bosque con vegetación que nunca había visto antes. El mundo más allá del agujero negro es realmente extraño. Utilizó nuevamente sus habilidades de detección de vida, pero los resultados lo confundieron. Las señales de vida eran demasiado débiles, lo que significa que no había humanos en la zona, que puede percibir con sus sensores de vida. Normalmente los animales aparecen como puntos verdes, mientras que los humanos son puntos rojos que Lekhan puede detectar. Sin embargo, no aparecieron puntos rojos. Esto podría significar que Baud ha sido llevado a otro lugar, tal vez incluso a otro mundo. A medida que la percepción de Lekhan comenzó a aumentar gradualmente hasta un alcance de 1000 pies, se sintió alarmado. Apareció un punto verde y supo que necesitaba garantizar su propia seguridad antes de preocuparse por el paradero de Baud. Especialmente porque el punto azul no es un ser vivo común y corriente, que pertenece a una criatura mágica. Lekhan sacó su espada de su almacenamiento. Una habilidad aún funciona eficazmente en este nuevo mundo, y sus antiguas pertenencias permanecen intactas. Apretó firmemente la espada frente a él. Se quedó quieto, esperando que el monstruo se acercara a él. Se preguntó si el monstruo podía sentir su presencia y verlo como una presa. De repente, un monstruo parecido a un jabalí saltó de los árboles. Lekhan inmediatamente se lanzó hacia adelante y le asestó un solo corte en el flanco. Esto provocó que el monstruo se estrellara violentamente contra un árbol, y cayó al suelo, muriendo instantáneamente. Levantó nuevamente el puño hacia su pecho para mostrar respeto por la muerte de la criatura. Se dio cuenta de que pertenecía a una especie de monstruo que nunca había visto antes. Lekhan todavía creía que podía absorber su poder mágico y, de hecho, en solo unos segundos, lo logró y prácticamente no dejó rastro. A diferencia de los animales comunes, la bestia mágica tiene una piedra mágica ubicada cerca de su corazón. Si Lekhan usa su habilidad de absorber magia, puede robar esa magia y usarla a voluntad, tal como en su mundo anterior. Lekhan se dio cuenta de que aún podía luchar en este nuevo mundo. Aunque no sabía qué lograría allí, decidió probar los límites de su fuerza y comenzó a buscar comida y agua. Sin embargo, su plan fue rápidamente interrumpido por el grito de una niña. Esto lo sorprendió y lo confundió.
Sus anteriores habilidades de detección de vida no habían detectado a ningún humano en su radio de acción. Esto llevó a Lekán a creer que el grito podría haber sido producto de la magia. Al volver a utilizar la habilidad de detección de vida, descubrió 2 puntos rojos, señal de presencia humana. Inmediatamente corrió en esa dirección, decidido a aprender más sobre este mundo. Mientras tanto, los 2 monstruos parecidos a jabalíes con los que Lekán acababa de luchar se dirigía directamente hacia un carruaje tirado por caballos, con un caballero intentando protegerlo. Lekán corrió a través del bosque, saltó de árbol en árbol. Se dio cuenta de que las señales de vida que había percibido antes habían cesado, y uno de los monstruos había sido arrojado durante la persecución, pero otro todavía perseguía a los humanos. Al acercarse a la zona, Lekán vio un carruaje tirado por caballos atado a caballos. Que había alguien dentro. Uno de los monstruos atacó al caballero a caballo. Esto desconcertó a Lekán, ya que esta persona no era una de las señales humanas que Lekán había percibido antes. Toda criatura viviente posee un poder mágico que debe detectarse mediante la habilidad sensor de vida, pero no podía percibir ninguna señal mágica de esta persona. Lekán estaba seguro de que había 2 fuentes de magia en la gente del carruaje, e incluso podía percibir la magia de los caballos. Pero este caballero no tiene ningún poder mágico. Comenzó a preguntarse si habría alguna habilidad en este mundo que pudiera ocultar el poder mágico del sensor de vida. Sin embargo, Lekán se dio cuenta de que no había solo una persona, sino otras 3. Ninguno de ellos poseía ningún poder mágico, lo que le llevó a sospechar que estas personas podrían ser impostores disfrazados de humanos. El monstruo se estrelló violentamente contra el caballo, provocando su caída, y el caballero que estaba sobre su lomo cayó al suelo. Se vuelven vulnerables al monstruo que se acerca. El caballero pensó que era su fin, hasta que un remolino de fuego se transformó en una bola de fuego, disparado desde un carruaje tirado por caballos. Ataque de monstruo. Aunque no lo mató, la mujer invocó una llama que se erguía orgullosa en el auto, sosteniendo un bastón corto. Lekán se sorprendió al ver que se utilizaba magia de fuego, pero el monstruo se recuperó rápidamente del golpe y se lanzó inmediatamente hacia la mujer de pelo largo. La mujer parecía asustada. Los caballeros intentaron correr para protegerla, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Sin embargo, Lekán fue rápido. Saltó de su escondite y se paró frente al carruaje. Sacó su espada y cortó la pierna del monstruo, provocando que se desvíe de su trayectoria, y cayó al lado del carruaje. Los caballeros intentaron hablar con Lekán, pero este no los entendió, especialmente porque todavía estaba concentrado en el monstruo, levantándose lentamente después de la caída. Si el monstruo hubiera chocado con el carruaje con tanta fuerza, las cosas se volverán extremadamente peligrosas. Aunque solo tenía 3 piernas, el monstruo continuó luchando con todas sus fuerzas. Lekán empezó a darse cuenta de que la gruesa capa de pelaje, grasa y piel entre el cuello y la espalda le proporcionaba una excelente protección. Si pudiera, lo remataría de un solo golpe en la cabeza, pero su única opción era atacar por la garganta. Lekán se lanzó hacia adelante y cortó el cuello del monstruo. ¡Bájalo en solo unos segundos! Sorprendió a todos los que le rodeaban con su habilidad y fuerza. Inclinó la cabeza en señal de respeto hacia el monstruo, como lo había hecho con todas las demás criaturas. Entonces, envainó su espada, sabiendo que había agotado por completo su poder mágico. Lekán hurgó en las heridas del monstruo, pensando que poseer un pedazo sería útil más tarde. Uno de los guardias se acercó a Lekán y trató de hablar con él, pero está claro que el lenguaje de la gente de este mundo es completamente diferente, aunque todavía parecen humanos. Él utiliza sus habilidades de detección mágica al máximo, y detectó solo una respuesta mágica muy leve del soldado frente a él. Esto llevó a Lekán a confirmar que efectivamente era humano. Los humanos en este nuevo mundo parecían poseer muy poca magia, mientras que otros, como los que estaban en el carruaje, poseían más magia. 2 mujeres bajaron del carruaje, y uno de ellos inclinó la cabeza en señal de respeto hacia Lekán. Empieza a hablarle en un idioma que no entiende. Lekán se dio cuenta de que esta chica poseía el poder mágico que había percibido antes, y gradualmente se dio cuenta de que podría ser una persona de alto nivel social. Lekán, el hombre de cabello oscuro, finalmente habló en el idioma que conocía, y explicó que no podía entender a la chica, y que tal vez ella tampoco lo entendería a él. Después de un momento de silencio, él dejó su espada en el suelo, e inclinó la cabeza ante la niña, a cambio del respeto que ella le había demostrado. Esta acción sorprendió mucho a la muchacha, porque hacer una reverencia es un ritual en el Palacio Real. En el mundo anterior de Lekán, se preguntó si se entendía correctamente en este nuevo mundo. Las 2 mujeres comenzaron a hablar entre sí. Parecen estar hablando de Lekán. Y después de un rato de discusión, la mujer más alta suspiró. Y estuvo de acuerdo con lo que dijo la niña. La niña se acercó a Lekán. Ella tomó suavemente su mano y señaló hacia un edificio en la distancia. Ella trató de transmitirle que quería que él viniera a su casa.
Lecan asintió en señal de aceptación de la invitación, en parte porque esta gente parecía amigable y en parte porque necesitaba comunicarse con los lugareños. Caminó un rato y comenzó a guardar sus pertenencias en el área de almacenamiento habitual, en lugar de utilizar sus habilidades de almacenamiento, para evitar demostrar habilidades extraordinarias en este nuevo mundo. Al hacer esas cosas, esperaba parecer un turista común y corriente. Cuando regresó, Lecan encontró a la niña usando magia curativa contra los guardias, aquellos que intentaron proteger el carruaje del monstruo. Solía pensar que las chicas más altas tenían un estatus superior, pero las habilidades mágicas de la niña eran significativamente superiores. Condujeron a Lecan al carruaje y, aunque al principio estaba casi indeciso sobre la idea, finalmente cumplió. Rápidamente lo llevaron al territorio del señor feudal Saidmore. Lecan se sentó tranquilamente sobre las losas de piedra. Cuando una criada le sirvió una bebida, mientras los dos hombres lo discutían en un edificio cercano, el jefe de la familia Saidmore, Sankikael, miró por la ventana hacia Lecan y le preguntó a Esak, uno de los caballeros que había acompañado a las dos mujeres, qué pensaba sobre el hombre sentado afuera. Esak respondió rápidamente que Lecan poseía una fuerza militar formidable, pero también sabía corresponder a las gracias. Sankikael se impresionó al oír al caballero hablar bien del desconocido de cabello negro, pero no estaba demasiado preocupado por la presencia de Lecan, porque había salvado a la hija de Sankikael. El jefe de familia le dijo a Esak que le asignaría la tarea de proteger a este invitado especial. Sin embargo, Esak tenía la libertad de decidir qué hacer a continuación. Pasó el tiempo y pasó un año. Los pájaros vuelan por el cielo del bosque. Se puede ver a Lecan cargando hacia adelante, agarrando su espada firmemente a su costado. Sintió la presencia de dos monstruos mágicos y saltó sobre un tocón de árbol hacia ellos. Inmediatamente reconocieron al aventurero de cabello oscuro y comenzó a gruñir, preparándose para la batalla. Sin embargo, no tenían ninguna posibilidad de ganar, ya que Lecan cortó a los dos enormes monstruos en tan solo unos segundos. Luego inclinó la cabeza en señal de respeto ante sus muertes. Lecan regresó de su misión y entró en su residencia. Abrí la puerta de madera y recibí un saludo de buenos días de Esak. El caballero lo elogió por su velocidad en la caza. Lecan le devolvió el saludo. Sin embargo, sabía que Esak estaba ansioso por volver a entrenar con él. Ese día, Lecan le arrojó su espada a Esak, y ambos salieron al frente de la cabaña de troncos donde se alojaba Lecan para prepararse para el mini partido. Ambos agarraron sus espadas con fuerza, uno sosteniéndola relajadamente mientras el otro levantaba su espada en alto. Esak fue el primero en atacar, y las dos espadas chocaron por un momento, pareciendo estar igualadas en fuerza. Lecan permaneció en la finca Saidmore durante un año y durante ese tiempo aprendió mucho del idioma local, que al principio le había resultado difícil. Aunque al principio lo veían con sospecha, gracias al respeto de Lady Lubianafel, hija del señor feudal, y de Sir Esak, Lecan se integró plenamente como miembro de la familia feudal. Lecan y Esak continuaron su duelo, hasta que Lecan salió victorioso, levantando su espada hacia el cuello del caballero. Esto obligó a Esak a admitir la derrota. Esak suspiró, admitiendo que todavía no estaba listo para enfrentar a Lecan. Sin embargo, su conversación se interrumpió cuando más personas comenzaron a acercarse, percatándose de que se estaba llevando a cabo un combate de entrenamiento. Esto hizo que todos quisieran tener la oportunidad de probar sus habilidades contra Lecan. Recientemente, el área frente a la cabaña de troncos de Lecan se ha convertido gradualmente en un campo de entrenamiento, pero ninguno de los hombres puede hacer mucho contra Lecan, debido a sus habilidades superiores. Perdieron constantemente los partidos contra él, hasta que una anciana se acercó a él para llamar su atención antes de que pudiera participar en más partidos. Ella vino a informarle que la señorita Lubianafel lo había llamado y le había pedido que viniera después del desayuno, y si es posible, no deberías venir tan sudado como estás ahora. El hombre de cabello oscuro permaneció en silencio por un momento antes de hacer una reverencia. Luego ve y cámbiate de ropa elegante, algo a lo que todavía no parece acostumbrado, incluso después de estar aquí durante un año. Niña pequeña, Lubier. Ella saludó a Lecan, y él respondió haciendo una reverencia y llamándola Lubier en lugar de su nombre completo. Esto se debió a que ella misma le había pedido que la llamara por ese apodo en lugar de su nombre oficial, y él tuvo que obedecer. Incluso si esto va en contra de las reglas establecidas por Gría, la criada de Lubi Marinka. Lubi le pidió a Lecan que la protegiera en el camino hacia un acantilado específico. Lecan aceptó con la condición de que Esak lo designara para acompañarla. Lubi insistió en que había recibido permiso de su padre y que solo se estaba preparando para contárselo a Esak. Antes de cambiar de tema, se sugirió que Lecan usara ropa informal en lugar de los atuendos elegantes que habitualmente le pedían que usara. A Lecan le pareció divertido darse cuenta de que había tenido que cambiarse de ropa varias veces desde la mañana. Se transformó en un chaleco elaborado con materiales raros, capaz de protegerlo de las arañas de roca, una especie con una excelente magia defensiva.
También llevaba pantalones confeccionados con una mezcla de recursos raros. Se puso una capa hecha con la piel del rey oso para mejorar sus defensas mágicas. En su collar lleva una gema preciosa que potencia su capacidad de autocuración. Lecan se siente cómodo con el equipo que usa habitualmente. Y Isaac lo llamó rápidamente. Ella exigió que él fuera inmediatamente a proteger el carruaje de la joven. Cuando vieron a Lecan, Isaac estaba a punto de comentar sobre su apariencia, pero luego desechó el pensamiento y suspiró mientras caminaba hacia el carruaje. Cualquiera que sea el aspecto de Lecan, ciertamente no se parece al guardaespaldas de una familia aristocrática. Cuando llegaron a la región montañosa, Lecan caminó cerca del carruaje. Su principal tarea era proteger al patriarca y a la joven dama de la familia, especialmente cuando salían. Era una tarea fácil para él, ya que parecían ir solo al bosque o a las afueras en lugar de a la ciudad. Sin embargo, eso hizo que las cosas fueran demasiado fáciles para Lecan. La familia Sidemore aceptó con demasiada facilidad a un completo desconocido como él. Pero no vino a este mundo para vivir en paz. Vino a descubrir cosas que nunca antes había visto, para luchar contra enemigos poderosos a los que nunca se había enfrentado, y para buscar riqueza y poder. Parece que este mundo también tiene laberintos similares a los que Lecan conocía de su mundo anterior, lo que despertó su interés en explorarlos en el futuro. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la aparición de una bestia mágica en la zona. Esto hizo que Lecan avanzara hacia Isaac, hizo una señal de que se ocuparía del monstruo antes de que se acercara más. Lecan cargó hacia la bestia, y lo vi bajando de uno de los árboles cercanos. Es un mono araña, y de inmediato se abalanzó sobre él. Lecan esquivó el ataque, pero el monstruo decidió prepararse para un ataque de aliento. Sin embargo, Lecan reaccionó más rápidamente al escuchar los sonidos amenazantes. Y se abalanzó sobre él, cortándole la garganta antes de que pudiera lanzar un ataque. El mono araña se quedó atónito por un momento. Antes de que Lecan diera el golpe final, decapítalo antes de que pueda reaccionar, y su cuerpo cayó al suelo, sin vida. Lecan rápidamente extrajo la piedra mágica del cadáver del monstruo, porque estaba acostumbrado al hecho de que este mundo también valoraba las piedras mágicas. Además de su uso en grandes rituales y magia, las piedras mágicas también son materias primas para elaborar pociones mágicas y herramientas mágicas. Lecan regresó y le arrojó la piedra a Isaac. El hombre sonrió y asintió. Luego continuaron su viaje hasta su destino. Finalmente llegaron y le dijeron a Luby que saliera del carruaje. Ella obedeció felizmente y salió, y corrió felizmente, lo que preocupó a Isaac por un momento. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse, porque parecía que lo único que quería era pararse al borde del acantilado y contemplar la impresionante vista que se extendía ante ella. La joven estaba de mejor humor que de costumbre hoy, pero Lecan estaba en un momento fugaz. Casi pude ver un fugaz atisbo de tristeza en el rostro de Luby. Marinka le estaba arreglando el pelo, antes de finalizar el look, poniéndole un collar, y la mujer alta elogió la belleza de la niña. Los caballeros habían llegado, y era hora de la celebración, y el padre de Luby había captado la atención de todos. Anunciamos que hoy es el cumpleaños número 14 oficial de Luby, lo que marca su conversión a adulta. Todos aplaudieron y celebraron este día tan especial, levantando sus copas en un brindis y continuando la fiesta. Los caballeros estaban presentes en las mesas de banquete que se extendían a lo largo del vasto salón de la mansión, y Lecan estaba de pie junto a uno de ellos, mirando fijamente el gran pollo asado. Un mayordomo se dio cuenta de esto y le preguntó a Lecan si quería el pollo dividido en porciones más pequeñas, a lo que confirmó. El mayordomo cumplió rápidamente la petición y le trajo a Lecan un plato de comida fresca. Lecan les dio las gracias y comenzó a comer. Saborea el delicioso sabor del platillo, generosamente condimentado para crear el equilibrio perfecto. Mientras disfrutaba de su comida, Lecan reflexionó profundamente y recordó que al principio había pensado que Luby era solo una niña. Sin embargo, se dio cuenta de que en este mundo, una joven de 14 años ya era considerada adulta. Esto significa que el matrimonio está permitido. Isaac se acercó a Lecan y comenzó una conversación que inicialmente parecía normal. Incluso le preguntaron si quería probar algo de vino. Sin embargo, Isaac de repente se quedó en silencio por un momento. Luego indicó que quería hablar con Lecan en privado. Fueron a un rincón apartado para hablar más privadamente. Isaac le explicó a Lecan que debía mantenerse alejado de la biblioteca por un tiempo, lo que confundió a Lecan. Isaac luego explicó que mensajeros de otras familias vendrían a visitar a Luby y felicitarla por su cumpleaños número 14. Era de conocimiento público que ninguno de los miembros de estas nobles familias era tan comprensivo como la familia de Luby. Podrían causar problemas innecesarios si descubrieran que había alguien de identidad desconocida al lado de la joven. Una hija de un linaje noble debe asumir la responsabilidad de conectar las líneas de sangre entre las familias, y todos intentarán presentarse como un candidato digno para Luby, aunque sea por poco.
Isaac se disculpó por hacer la petición y la conversación terminó allí. Al día siguiente, Lecan comenzó a cazar con más frecuencia. Esto se debe a que tiene menos presión de tiempo ya que no tiene que proteger a los miembros de la mansión tanto como antes. Había estado cazando presas valiosas cerca de la mansión y decidió aventurarse más profundamente en las montañas en busca de una poderosa bestia mágica. Su deseo se hizo realidad rápidamente cuando sintió un enorme punto azul en su sensor mágico que lo sorprendió con su reacción increíblemente fuerte. Habían pasado solo 3 días desde que Lecan comenzó su cacería, por lo que se consideró afortunado de haberse encontrado con el monstruo tan temprano. Lecan rápidamente sacó su espada y se escondió detrás de una pendiente, esperando que la bestia se acercara. Después de unos minutos, el punto verde se hizo más grande, y entonces apareció una criatura gigante. Parece una combinación entre una tortuga y un erizo. El monstruo está devorando a una de las criaturas parecidas a cerdos a las que una vez enfrentó Lecan. Era la primera vez que Lecan veía este tipo de bestia mágica. Medía unos 3 metros de alto y 6 de ancho, con un cuerpo bastante enorme. El monstruo tenía 3 ojos y 6 patas cortas. Lecan pensó detenidamente en su siguiente movimiento. Se dio cuenta de que no conocía las debilidades del monstruo ni cómo atacarlo, lo que podría causar problemas. Se preguntó si debía enfrentarse a la bestia antes de que se diera cuenta de su presencia, pero si Lecan hace eso y su corte no funciona, podría matarlo inmediatamente. Sabía que la acción sería infructuosa y demasiado imprudente, entonces decidió que lo mejor era retirarse. Sin embargo, cuando Lecan se dio la vuelta para retirarse, pisó accidentalmente una rama, lo que generó un pequeño ruido. El monstruo inmediatamente levantó la cabeza, y las espinas de su espalda comenzaron a erizarse. Señala que se está preparando para atacar. Lecan se elevó por los aires usando un hechizo de viento. Esquivó cada una de las afiladas espinas que se precipitaban hacia él. Sin embargo, su magia de viento no era para volar, y se dio cuenta de que ya no podía mantener la distancia, incluso si usaba toda su magia. De repente, el flujo de espinas afiladas se detuvo por un momento. Esto confundió a Lecan, hasta que se dio cuenta que el monstruo estaba preparando un ataque usando su aliento. Logró esquivar el ataque justo a tiempo, pero solo por poco, y el intento de esquivarlo provocó que cayera al suelo. El aire se volvió helado debido al ataque. Lecan sabía que si recibía este golpe con su equipo actual, estaría en serios problemas, así que decidió correr hacia el bosque, sabiendo que el monstruo se movía lentamente. Lecan corrió hacia el bosque con la esperanza de librarse del monstruo, y después de correr 100 pies, se escondió detrás de un árbol para recuperar el aliento. Sin embargo, el monstruo se hizo un ovillo, y se estrelló contra los árboles. Poco a poco lo fui alcanzando. Lecan sabía que necesitaba un plan para salir de allí, hasta que notó un acantilado en la distancia. Decidió volar junto al acantilado, mientras el monstruo continuaba persiguiéndolos. Cuando Lecan llegó, se escondió detrás de un árbol y esperó. El monstruo miró a su alrededor, confundido porque no podía encontrarlo, antes de irse lentamente. Lecan quedó asombrado por el poder de la bestia. Sacó algunas piedras mágicas para restaurar su magia. Entonces recordó que tenía un frasco de medicina proporcionado por la familia Seidmore, que aún no has probado. Sin embargo, cuando lo bebes, casi lo escupió inmediatamente. Debido a su sabor desagradable, es casi imposible beberlo. Aunque había tomado parte de la medicina, no mostraba signos de recuperación completa y decidió no tomar el resto si no le ayudaba a recuperarse rápidamente. Lecan intenta utilizar la medicina de su antiguo mundo, pero también demostró ser débil, y es imposible restaurar su magia. Esto significa que necesita encontrar una fuente alternativa en otro lugar. Si volviera a encontrarse con ese monstruo mágico, probablemente no escaparía ileso. De regreso a la mansión Seidmore, Lecan notó la llegada de un carruaje perteneciente a una familia noble. Supuso que había un invitado que se alojaba allí mientras él salía de casa. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el opulento lujo del carruaje. Era completamente diferente a todo lo que había visto antes. Unos días después, por la noche, Lecan se despertó de repente, porque presentía que algo andaba mal. Sintió la presencia de una criatura mágica, y se dirigió directamente hacia el edificio principal, donde estaban Luby y Marinka. Lecan rápidamente agarró su espada y armadura, preparándose para enfrentar la amenaza. Lecan se dio cuenta de que era un intruso, y rápidamente corrieron hacia el enemigo para proteger a los que estaban dentro de la mansión. Corrió hacia el edificio principal, donde vio a una mujer escalando fácilmente el muro exterior y luego saltando al techo. Lecan se dio cuenta inmediatamente de que esta mujer era una asesina extremadamente hábil. Cuando se dio cuenta de que esta mujer se dirigía hacia el dormitorio de Luby, Lecan sabía que no llegaría a tiempo si usaba las escaleras. Inmediatamente, utilizó sus habilidades de viento para volar hacia el techo. Mientras tanto, el asesino usó una cuerda para descender desde el techo, de pie justo afuera de la ventana del dormitorio de Luby.
Luby está profundamente dormido, cuando la mujer sacó una daga e intentó abrir la ventana. Pero Lecan fue más rápido. Saltó y decapitó a la asesina antes de que ella pudiera reaccionar. Cuando el cuerpo del asesino cayó al suelo, Lecan agarró la cuerda y miró por la ventana, viendo a Luby todavía profundamente dormido. Él respiró aliviado al saber que ella estaba a salvo. El padre de Luby y Isaac apareció con una expresión sombría mientras miraba el cuerpo del asesino. El jefe de la familia, Sanjikael, se sintió decepcionado de sí mismo por haber sido tan ingenuo como para solo colocar un guardia nocturno afuera de la habitación de su hija, sin aumentar la seguridad en otros lugares. Sanjikael dijo que se había tomado la decisión de que Luby se casara con un miembro de la familia Shadresta, una familia aristocrática con vínculos reales. Había previsto interferencias, ya que Luby era una noble rural y se convertiría en la reina consorte del próximo patriarca de esa familia. Sin embargo, no esperaba que enviaran asesinos para matarla. Isaac se preguntó si era posible capturar viva a la asesina sin matarla. Pero Sanjikael se puso del lado de Lecan y explicó que la asesina podría haber elegido la muerte si hubiera sido capturada, y se negará a confesar nada. Además, incluso si supieran quién era el autor intelectual, no había nada que pudieran hacer ahora mismo. Es mejor no saber demasiado. El padre de Luby se preguntó cómo Lecan pudo escalar el muro y mató al asesino tan rápido. Pero Lecan permaneció en silencio sobre su poder. Sanjikael decidió no obligar al hombre de cabello oscuro a explicarse. En cambio, agradecemos a Lecan por sus esfuerzos y esperamos que continúe protegiendo a Tawai, Akman de su hija. Lecan inclinó la cabeza y aceptó continuar con sus tareas de protección. Otra noche, otro asesino apareció con el objetivo de asesinar a Luby. Saltó el muro de ladrillos, levantó su ballesta, pero antes de que pudieran actuar, Lecan rápidamente saltó y lo decapitó. Este fue el cuarto asesino que intentó matar a Luby, y Lecan se sintió cansado solo de pensar en la persistencia del enemigo. Hasta que la boda de Luby concluya de forma segura, él sabe que no podrá abandonar esta misión. Al día siguiente, tuvo una conversación con la joven, sobre su ciudad natal y cosas relacionadas con él. Luby lo llama la Envi, un título poco común, otorgado a aquellos que se cree que provienen de otro mundo. Según la leyenda, estas personas poseían poderes extraordinarios, pero para muchos es solo una leyenda. Sin embargo, Luby cree que Lecan era en realidad una de esas personas. La anciana ama de llaves intentó llamar la atención de Luby, y le recordó que era hora de otras citas, lo que decepcionó a la niña. Lecan se prepara para partir. Pero la joven lo llamó y le pidió que le mostrara la gema roja que tenía en el pecho. Esto fue un gran shock para Lecan. Rápidamente intentó asegurarse de que nadie más pudiera ver la gema. Marinka, la mujer alta, le ofreció un plato, y Lecan colocó la gema sobre ella. Luby lo miró con admiración, antes de quitarse el collar, y le pidió a la mujer alta que se lo diera a Lecan. Esta acción hizo que el viejo sirviente se sintiera ansioso, y ella trató de advertirle a Luby que no hiciera eso. Pero la joven estaba decidida, y Lecan empezó a sentirse incómodo por cambiar la gema roja, algo que sabía que era extremadamente importante para él. Sin embargo, no podía negarse, ya que eso avergonzaría a Luby. Aunque ella no sabía que la gema era un testimonio de la vida que Lecan había vivido. Cuando colocas tu mano sobre tu pecho, el cuerpo de Lecan pareció agacharse automáticamente y aceptar el intercambio. Esto le sorprendió, mientras Luby sonrió cálidamente. Lecan salió de la habitación. Caminó por el pasillo, pensando en por qué había aceptado intercambiar su gema. Decidió ignorar esos pensamientos y sentimientos, porque pronto dejará la mansión. Intente retirarse antes de que finalicen los preparativos de la boda. Luby puede estar triste, pero con el tiempo se olvidará del lobo callejero. Sin embargo, Lecan pronto se dio cuenta de que no tendría la oportunidad de irse. Luby completó rápidamente los preparativos y reforzar el equipo de vigilancia nocturna antes del gran día. 2 días después, la señorita Lubianafel partiría hacia un pueblo lejano para casarse con un miembro de la familia de su marido. Lecan estaba sentado junto a un árbol, mirando a lo lejos el campo de verduras que tenía delante. Morda, un hombre, se acercó a él y se burló de Lecan por su intensa mirada hacia los huertos de vegetales. Le preguntó si le parecía interesante. Lecan saludó a Morda y masticó una hoja de grifil que Morda le había traído. Se sentaron juntos en silencio, mirando a la distancia, hasta que Morda rompió el silencio y dijo que notó a los caballeros. Lecan no ha estado entrenando mucho últimamente, así que le pregunté si había sucedido algo. Lecan admitió que ya no tenía motivación, pero Morda sintió que Lecan parecía no tener energía en absoluto. Morda estuvo de acuerdo en que todos en la mansión parecían estar en un estado similar. Desde que Luby se fue a casar, la atmósfera se ha vuelto solitaria. Esto hizo que Lecan se hundiera en pensamientos profundos. Recordó la vez que se sintió solo en su mundo anterior. Antes de que Luby le diera a Lecan un lugar donde pertenecer en el mundo actual,
siempre se había sentido solo. Al menos por ahora, deseaba corresponderle su amabilidad antes de irse de la mansión, pero se preguntaba qué podía hacer, hasta que se acuerde, sobre la bestia mágica con la que tuvo problemas para lidiar hace unos días. Y sabiendo que los otros caballeros no podrían soportarlo, Lecan se dio cuenta de que la mejor manera de corresponder a la bondad de Luby era luchar, y al hacerlo, podría proteger a quienes ella apreciaba. Inmediatamente, regresó para cambiarse de ropa y buscar una nueva arma para llevar consigo. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna arma parecida a una lanza diseñada para enfrentarse a monstruos grandes. Por el momento, Lecan decidió intentar luchar contra el monstruo una vez más y evaluar las capacidades del oponente antes de tomar cualquier otra acción. Regresó al bosque, ya se había topado con el monstruo antes y se encontró enfrentando una situación similar nuevamente, con el monstruo rodando hacia él. Lecan usa su habilidad de viento para esquivar, provocando que el monstruo se estrellara contra un árbol. Porque no puede cambiar de dirección de repente, el monstruo se levantó y miró a su alrededor. Intenta encontrar a Lecan, pero saltó desde una altura y tratar de cortar la parte superior de la cabeza del monstruo. Sin embargo, el ataque de Lecan ni siquiera arañó al monstruo. Esto demuestra claramente su increíble dureza y flexibilidad. El monstruo se dio la vuelta y se preparó para atacar con su aliento, antes de disparar repentinamente agujas afiladas. Golpeó a Lecan y destruyó su arma. Al darse cuenta de que la situación era crítica, Lecan decidió que necesitaba mantener la distancia del monstruo. Utilizó continuamente sus habilidades basadas en el viento para retirarse rápidamente. Mientras el monstruo rugía de ira, Lecan estaba completamente exhausto y caminó penosamente a través de la puerta de su casa. Se desplomó sobre la cama con un suspiro cansado, después de arrojar su bata a un lado. Todavía estaba en shock por la combinación de ataques de aliento y agujas afiladas del monstruo. Esto lo habría puesto en gran peligro si no hubiera llevado una poción mágica de primera calidad. Sin embargo, el tema de las pociones mágicas también era un problema para Lecan. Poseía muchas pociones mágicas de nivel medio, pero aún no entendía del todo las hierbas y las materias primas, ni cómo usarlas correctamente. En cualquier caso, Lecan se dio cuenta de que necesitaba encontrar un médico o un alquimista para aprender a producir pociones de mayor calidad. Esto le aseguraba crear mejores pociones para futuras batallas. Aunque la batalla de ese día no resultó en una victoria completa, Lecan recopiló información valiosa sobre la fuerza del monstruo y cómo enfrentarse a él más adelante. El mayor problema es descubrir cómo atacar a este monstruo. Su cuello, cerca de la parte delantera de las espinas, aunque expuesto, era increíblemente resistente y duradero. Lecan pensó que debería haberle apuntado a los ojos en el ataque sigiloso, pero las posibilidades de volver a alcanzar su punto débil eran escasas. Si su punto débil está cerca de la garganta, el ataque sería extremadamente peligroso, incluso con el arma adecuada. Lecan pensó en Baut, quien podría ser más adecuado para lidiar con este tipo de monstruo. Sin embargo, Lecan sabía que pronto tendría que luchar nuevamente contra el monstruo y encontrar una forma de escapar, porque cuanto más se prolongara, más difícil sería derrotarlo. Una vez más, se preparó para su próxima batalla con este monstruo. Lecan está buscando al monstruo, y rápidamente se dio cuenta de que estaba acurrucado y durmiendo cerca. Dale otra oportunidad. Miró el collar que Luby le había regalado y empezó a creer que podría tener beneficios. Acercándose lentamente al monstruo, Lecan sacó su espada, preguntándose hacia dónde apuntar. Rápidamente decidió que su objetivo era su tercer ojo. Si lograba destruirlo, tendría la ventaja. Lecan saltó de su escondite y apuntó al ojo. Pero el monstruo se despertó inmediatamente y esquivar el alcance de su espada. Sin embargo, esta vez sí logró perforar la piel del monstruo. Esto confundió a Lecan, ya que era el mismo lugar que había atacado antes. Entonces, ¿qué era diferente esta vez? Cuando cayó al suelo junto a la cabeza del monstruo, rugió y cargó hacia adelante. Intenta morderlo. Lecan saltó rápidamente hacia atrás antes de que el monstruo pudiera lanzar su ataque. Lecan se dio cuenta de lo que podría haber cambiado. Y mira la joya que le había regalado Luby. Pensó que podría haber amplificado su poder de ataque. Intentó negar la idea, pero sea cual sea la verdadera razón, sabía con certeza que ahora podía cortar la carne del monstruo y derrotarlo. El monstruo regresó, como si estuviera a punto de huir, pero luego disparó puntas afiladas. Esto indica que ha agotado sus espinas delanteras. Lecan decidió engañar al monstruo para que se volviera y lo enfrentara, aunque puede utilizar ataques de aliento. Gracias a la capa de cuero del rey oso, él puede resistir ese ataque. El monstruo se enroscó y se abalanzó sobre Lecan una vez más. En el bosque donde solía estar, es muy difícil esquivar su ataque en espiral, pero esta vez estaban en terreno rocoso. Lecan saltó fuera de su camino. Esto hizo que el monstruo perdiera el equilibrio y cayera por el terreno accidentado.
Esta era la oportunidad que Lekan había estado esperando. Se lanzó hacia adelante y cortarle la mandíbula al monstruo. Finalmente mátalo, con un último suspiro y una reverencia de respeto hacia la criatura que había sido asesinada. Lekan sabía que ahora podía partir sin que nada lo detuviera, listo para embarcarse en su nueva aventura. Lekan estaba viajando por las tierras y se detuvo cerca de un puente. Se sentó junto al fuego a comer pescado frito hasta que se acercaron unos hombres. Le preguntaron si era un aventurero, y cuando Lekan lo confirmó, le pidieron ayuda para lidiar con una criatura llamada Azag, que les causó problemas. Lekan nunca había oído hablar de Azag, lo que sorprendió a los aldeanos. Rápidamente inventó una verdad a medias sobre ser del norte y no conocer el idioma de esa tierra. Un Zag es un tipo de fantasma, diferente de un monstruo mágico porque no es una criatura viviente. Se considera un espíritu que surge espontáneamente en bosques o laberintos. La forma de Azag se parecía a la de un humano, pero carecía de ojos y tenía cuernos. Lekan sabía que había un niño desaparecido en el pueblo, y la familia del niño había ido a buscarlo. La madre del bebé fue atacada, mientras que el padre afortunadamente escapó. Se informó que el atacante fue Azag. La recompensa por esto fue solo una pieza de plata. Pero Lekan pensó que valía la pena, porque todo lo que necesitaba en ese momento era información sobre el mundo y experiencia práctica. Aceptó la petición de los aldeanos, siempre y cuando le proporcionen comida y un lugar donde pasar la noche. Los aldeanos aceptaron las condiciones y dispusieron que Lekan se alojara en un viejo establo. Muy diferente de Sademore Mansion, pero al menos podría protegerse de la lluvia y el rocío. Antes de partir, la familia Sademore, junto con Ezak, le desearon a Lekan buena suerte en su viaje y le pidieron que mantuviera en secreto su identidad como la enví. También le dieron un regalo de despedida, una gran suma de dinero para preparar su viaje. Cuando comienza un nuevo día, uno de los aldeanos condujo a Lekan al bosque, llegando al lugar del ataque, y sorprendentemente no estaba demasiado lejos del pueblo. El hombre del sombrero estaba listo para irse, pero Lekan lo detuvo, y dijo que podía sentir al fantasma dentro de un radio de 300 pies, y sería peligroso si el hombre se quedara solo. Después de unos minutos de caminata, los dos llegaron y descubrieron una criatura sentada debajo de un árbol. Lekan se acercó a la criatura, y se dio la vuelta y quedó en posición vertical, para revelar su forma aterradora. Entonces, de repente, el aventurero de cabello negro irrumpió en la casa, destruyendo los árboles a lo largo del camino. Lekan sabía que esta criatura era muy fuerte, pero de baja inteligencia y de movimientos lentos, lo que significaba que no sería un objetivo muy difícil. Con un solo movimiento rápido, la cabeza del monstruo fue cortada, y la batalla terminó. Al regresar al pueblo, Lekan se disculpó. Aunque no pudo traer una piedra mágica para la aldea, los aldeanos se sorprendieron aún más al saber que Lekan había derrotado a Azag. Lekan recibió como recompensa una pieza de plata. Luego les preguntó si había buenos médicos por allí, y uno de los ancianos dijo que había un médico en la ciudad de Balker. Lekan abandonó rápidamente el bar y continuó el viaje hasta el siguiente pueblo. Pásate por un pub para encontrar una relación mientras comes y bebes. Mientras disfrutaba de su kebab, un anciano entró en el restaurante lleno de gente y entabló una conversación con él. Le pregunté si podía aceptar un trabajo de acompañante. La misión es proteger un carruaje tirado por caballos durante 4 días en su camino a Balker, con una recompensa de 10 piezas de plata. La mención de Volter inmediatamente llamó la atención de Lekan y decidió aceptar el trabajo. Después de pagar rápidamente su comida, salió y siguió al anciano. Su nombre es Aifen y el dueño de la tienda era Cheney. Mencionó que había otra persona que también escoltaría el carruaje. Inesperadamente, del interior del coche apareció una niña, y se presentó como Eda, una aventurera de rango oro. Sin embargo, lo que llamó la atención de Lekan fue que esta chica parecía tener la misma edad que Lubie, y no parecía un verdadero aventurero en absoluto. Lekan le pregunta a Eda sobre los rangos y organizaciones de los aventureros, y Aifen comenzó a explicar que cada aventurero sería clasificado según sus habilidades. Esto les facilita encontrar un trabajo adecuado. El registro era algo que Lekan podía hacer en Volker. Empezaron a prepararse para partir, y Cheney le dijo a Ida que bajara del carruaje y caminara, lo que la confundió porque creía que podría observar mejor desde el carruaje. Sin embargo, Lekan entendió que solo estaba haciendo el auto más pesado. Pensó que Eda era solo una novata inútil, a pesar de que poseía una cantidad considerable de poder mágico. No solo había algo especial en esta chica, sino que parecía que el cliente que Aifen y Cheney acompañaban también tenía algo misterioso. Lekan anunció a todos que él decidiría la posición en el grupo y asumiría el papel de líder del carruaje, pero Eda quería estar al frente. Lekan no se opuso al deseo de Eda, pero le recordó que cuando estaba bajo ataque, la primera persona que vaya primero será el primer objetivo. Esto dejó a Eda un poco nerviosa en medio de su alegría,
pero logró mantener la calma y dijo que le estaba haciendo un favor si cambiaban de lugar, y él se llevaba el crédito. Luego todos comenzaron su viaje, etc. El sol se puso y rápidamente se convirtió en noche. Pero la gente en el coche había preparado una herramienta mágica. Brilla más que las velas o las antorchas. Cheney le dijo a Ifen que era hora de montar el campamento, y todos se dispersaron para recoger leña y otros ingredientes. Cheney felicitó a Lecan por su capacidad de mantener un ritmo constante mientras lideraba el convoy, pero Lecan no le correspondió, y continuó ayudando a montar el campamento. Se dio cuenta de que Cheney estaba instalando un tipo de dispositivo emisor de luz. Algo y preguntar si es para alejar los malos espíritus, porque se siente similar a ese tipo de magia. Lecan había visto fuego creado a partir de otra herramienta mágica, lo que le hizo preguntarse si tales cosas eran comunes entre los Vulkars. Ifen se acercó y comenzó a preparar la comida para todos. Los dos hombres discutieron qué hacer con la joven que estaba con ellos, y si podrá alcanzarlos. Lecan consideró que fue un comentario bastante duro, aunque era cierto. Recordando que Eda no había logrado alcanzar el carruaje después de la tercera parada, Lecan pudo sentir a Eda desde la distancia, y supuso que probablemente había chocado contra un árbol en el camino. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Ifen le preguntó si podía ir a recoger a Eda antes de que terminara la comida. Lecan dudó un poco porque tendría que dejar al cliente que estaba acompañando, pero insistieron en que no habría problemas. Cheney preguntó si necesitaba una linterna para el viaje, pero el aventurero de cabello oscuro le aseguró que la luz de las estrellas era suficiente para que pudiera ver el camino. Cuando Lecan abandonó el campamento, él sintió que algo estaba mal. Decidió usar algunas piedras mágicas para activar su habilidad de viento. Encuentra a Eda rápidamente y regresa al campamento lo antes posible. Mientras tanto, los hombres sentados alrededor de la mesa seguían cocinando, hasta que los caballos empezaron a mostrar signos de inquietud. Ifen se sobresaltó y decidió ir a verlos, pero se sorprendió al ver los ojos brillando en la oscuridad. Le asustó por un momento, pero estaba confundido al ver a Lecan regresar tan rápido con Eda. La niña olió la comida, y de inmediato se despertó. Se disculpó con todos y explicó que aparentemente se había estrellado contra un árbol y se había desmayado. Después de cenar, todos se fueron a la cama. Pero Lecan todavía no podía conciliar el sueño. Aunque se acercaba el amanecer, la protección contra los malos espíritus fue realmente efectiva para mantener a las cosas extrañas alejadas del campamento. Pero Lecan sabía que algo andaba mal. Sintió una gran cantidad de bestias mágicas reunidas alrededor de la barrera protectora, unas 200. Cuando amaneció, Lecan fue a despertar a Eda. «Tienes que comer y luego irte inmediatamente». Esto la confundió. Sin embargo, cuando le informaron que se acercaban 200 bestias mágicas, Eda se convenció de inmediato. Cheney estaba decepcionado, porque su intento de ahuyentar a los monstruos había tenido el efecto contrario y los había atraído. Pensó que debía mudarse mientras la barrera protectora contra los espíritus malignos aún estuviera vigente, pero Lecan se opuso a esta idea. Creía que mudarse atraería una gran horda de monstruos hacia la ciudad. Esto podría conducir a la destrucción. Lecan sugirió que deberían mantener la barrera protectora en funcionamiento por seguridad, pero abordar el problema una vez que hubieran abandonado el área de pastizales. Eda se preguntó qué harían con la comida, pero Lecan dijo que todos podrían comer raciones mientras viajaban. Y luego se pusieron en marcha. Todo el mundo se está preparando para lo que está por venir. Al salir del bosque, muchos monstruos comenzaron a surgir de las copas de los árboles, haciéndolos más claros. Eda se sobresaltó. Pero Ifen estaba confundido porque el número de monstruos parecía ser menor al que había dicho Lecan. El aventurero de cabello negro explicó que el número podría haberse reducido a la mitad, ya que algunas de las bestias no estaban dispuestas a abandonar la montaña. Eda intentó sugerir que podían dejar que la guarnición de Vulkar se encargara de estos monstruos. Pero los hombres del carruaje se opusieron a la idea, porque había una aldea en el camino que podría ser destruida. Lecan observó a los monstruos que aparecieron y solo vio criaturas mágicas de bajo nivel, similares a animales salvajes comunes. No podía sentir ningún monstruo con poderes mágicos superiores. Con esta observación, Lecan le dijo a Eda que protegiera el carruaje, y él mismo cargó hacia la horda de bestias. Y cargó solo contra la horda de monstruos. Los mataron uno a uno sin ninguna dificultad. Luego hizo una reverencia respetuosa como de costumbre. Y luego regresa y dile a todos que el hechizo protector se puede desactivar. Todos quedaron asombrados por sus habilidades. Eda intentó hacerle muchas preguntas sobre su identidad, pero Lecan en general no respondió hasta que ella le preguntó por el anillo que llevaba. Esto hizo que Lecan lo mirara fijamente y confirmara que estaba usando el artículo. El grupo continuó su viaje y tomó otro descanso el tercer día. Eda se quejó de que los monos rojos los perseguían. Lecan le dice a Eda que la razón por la que los monos rojos la tienen en la mira es probablemente debido a su bufanda, ya que resalta para las criaturas mágicas. Ifen y Cheney
agradecieron a Lekan por su ayuda, aunque todavía tenían un largo camino por recorrer. Eda está orgullosa de participar, y declaró con confianza que todos podían estar tranquilos mientras continuaban su viaje. Sin embargo, Lekan inesperadamente pidió parar, porque presentía que 4 personas estaban escondidas más adelante, posiblemente preparándose para tenderles una emboscada. Eda cree que este es el momento para demostrar sus habilidades, pero Lekan no estaba del todo convencida, ya que ni siquiera había acertado a ningún mono la noche anterior. Cuando mencionó que no podía usar un arco de noche, Lekan se confundió. Él le preguntó si podía usar magia, pero Eda también parecía confundida y le dijo que no bromeara. Continuaron bajando. El camino nos acercaba cada vez más al lugar donde las personas escondidas podrían estar esperando. Lekan le dijo a Aifen que no moviera el carruaje hasta que él diera la señal, y le dijo a Eda que se preparara, pero que no disparara. Luego se alejó, y encontraron dónde se escondían las 4 personas. Lekan quedó impresionado por su habilidad para ocultar su presencia y saber exactamente cuándo llegaría el carruaje. Lekan se abalanzó sobre uno de ellos. Usa a esa persona como escudo antes de que una flecha vuele hacia él. Luego atacó al arquero, y luego usó la habilidad del viento para saltar. Ataca y mata al arquero restante. Solo queda una persona, pero tiene un arma, una herramienta mágica que Lekan sabía que necesitaba ser utilizada de inmediato. Lekan usa su habilidad de viento para desviar proyectiles. Ayúdalo a evitarlo. Sin embargo, aún así se produjo una gran explosión. Esto atrajo la atención del resto del grupo, quienes corrieron a comprobar la situación. Sin embargo, la confusión se disipó rápidamente cuando preguntaron qué había sucedido y si estaba bien. Lekan aseguró a todos que estaba bien, y que la explosión provenía de un dispositivo mágico. Otros se preguntaban qué hacer con los ladrones. Pero Aifen sugirió que continuaran rápidamente su viaje. Eda saltó del carruaje al darse cuenta de que los bandidos también llevaban insignias de aventurero del mismo rango que ella, lo que la enfureció. Sin embargo, los 2 hombres le explicaron que quizás las insignias no pertenecían a los bandidos. Finalmente, decidieron continuar su viaje y tratar de llegar a la ciudad de Balker mientras el sol comienza a ponerse. Aifen se desvió del camino, confundiendo a Cheney, hasta que el anciano le explicó que uno debe limpiar su cuerpo junto al río para refrescarse. Todos disfrutaron relajándose en la orilla del río. Pero Aifen se dio la vuelta y no pudo entender por qué Cheney no había llegado todavía. Cuando explicó que no quería separarse de la caja de madera que sostenía, Aifen pensó por un momento, luego de repente. Usando un hechizo, Lekan y Eda se quedaron dormidos. Luego sacó un arma y apuntó a Cheney. Cheney se sintió confundido y traicionado. No podía entender por qué su amigo, que había estado a su lado durante 5 años, de repente le había dado la espalda, pero Aifen ya no era el anciano que Cheney una vez conoció. Reveló su verdadera identidad como Marakis, un asesino a sangre fría. Debería haber sido ejecutado hace mucho tiempo. Pero parece que alguien llamado Sykars lo salvó. Marakis admitió que había hablado demasiado y estaba listo para dispararle a Cheney. Pero Cheney no parecía asustado, porque Lekan se había preparado para esta situación. Cuando Marakis se giró, con la intención de usar su arma, Lekan le cortó el brazo a Marakis. El asesino comenzó a preguntarse por qué su hechizo para dormir no funcionaba. Lekan no reveló este secreto, y procedió a matar al anciano. Se sintió decepcionado porque había cometido muchos errores, incluyendo revelar su propio secreto cuando pensó que había ganado. Finalmente, el grupo llegó a la ciudad de Balker, y Lekan consiguió el descanso que necesitaba. Cuando se despertó, se vistió, y bajé a desayunar. Sin querer, ofendió a Eda al no sentarse a su lado. Al mediodía, Cheney llegó al alojamiento. Tuve una reunión con Lekan y Eda. La niña recibió 2 monedas de plata como recompensa. Esto la confundió porque previamente habían acordado $5. Cheney le pidió a Eda que le mostrara su insignia de aventurero. Cuando ella hizo eso, él le dio la vuelta. Y vi el nombre grabado en él, Edidel. Comentó que el nombre sonaba como el de un niño y le preguntó cuántos años tenía, porque el ascenso a plata ocurrió hace 18 años. Eda empezó a entrar en pánico, cuando se revela su secreto, y trató de huir, pero Lekan rápidamente la detuvo y le dijo que se sentara. Cheney intenta advertir a Eda que hacerse pasar por otro aventurero es un delito grave, y le impediría registrarse con su nombre real, incluso si la placa que posee pertenece a su padre. Cheney decidió hacer la vista gorda, esta vez por respeto a su padre, pero le recordó que no lo repitiera. Eda entendió y se fue. Después de irse, Cheney le dio a Lekan su recompensa, un trozo de oro. Lekan se sintió avergonzado y pensó que era demasiado, pero Cheney insistió, porque Lekan merecía el premio por su habilidad y trabajo. Cheney también expresó su deseo de construir una buena relación con Lekan a partir de ahora. Lekan decidió aceptar la recompensa, pero rápidamente cambió de tema. Y le preguntó si Cheney podía presentarle un buen médico, ya que quería aprender a hacer medicinas. Cheney tenía a alguien en mente,
Sin embargo, se sabe que es una persona con la que es difícil trabajar. Incluso fue difícil reunirse en persona. Le pidieron a Lekan que esperara unos días mientras Cheney intentaba concertar una cita. Después de unos días se programó la reunión, y a Lekan le dieron un mapa que conducía a un callejón poco conocido. Al llegar, Lekan sintió una inmensa fuente de poder mágico, equivalente a un maestro de un gran laberinto, o incluso más. Entró y vio un pequeño edificio de madera, empuja la puerta de madera para abrirla y caminar a lo largo de la sombra de la valla para llegar a la entrada. Cuando Lekan llegó, le dijeron que entrara. Dentro vio un mono. Esto lo confundió por un momento hasta que la voz continuó, guiándolo a otra habitación. Allí, una anciana estaba sentada en una silla de madera. Ella se presentó como Sheila. Y el mono es Jericó. Lekan se sorprendió por la existencia de esta mujer. Su ojo desnudo vio a una anciana, pero su percepción 3D percibió la figura de una niña. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando se sentó y Sheila le agradeció por defender a Cheney, porque parece que ella está involucrada en esto. Luego, pasó rápidamente al tema que Lekan había venido a aprender allí, las técnicas de un médico. Sheila preguntó por qué Lekan quería aprender a hacer pociones, y él rápidamente explicó que era un aventurero, lo que hacía que saber cómo crear pociones fuera lógico. Sin embargo, otra razón fue que descubrió que parecía tener una fascinación por hacer pociones mágicas. La anciana le pidió que se lo mostrara, la medicina que hizo, y bromeó diciendo que quería saber dónde podía comprarlos. Sin embargo, Sheila quedó impresionada con la calidad de la medicina, con ingredientes que nunca había visto antes. Esto llevó a Lekan a preguntarse si había revelado demasiado. De repente, Sheila dijo que quería que él se hiciera una prueba, para evaluar si tiene suficiente talento y si uno tiene la perseverancia para convertirse en su estudiante. El primer paso es ir a la Asociación de Aventureros y recibir una misión del ministerio. Sin cuestionarlo, Lekan siguió las instrucciones y entró al edificio para hablar con una mujer. La mujer se presentó como Arya. Parecía haber oído hablar de Lekan por Cheney y le preguntó si quería inscribirse. Ella sacó una caja grande y en el proceso planteó una serie de preguntas generales sobre él. Después de una serie de preguntas rápidas, Lekan está registrado como aventurero de rango bronce por la Asociación de Aventureros Volker, y su insignia de aventura estará lista. Al día siguiente, preguntó por el encargo al ministerio, y Arya le explicó que podía solicitarlo directamente en recepción. Arya explicó que la iniciativa del ministerio fue un sistema de apoyo donde se otorgaron recompensas exentas de impuestos para quienes no tenían dinero. Pero si alguien acumula suficiente experiencia a través de ello, puede ascender fácilmente. Lekan comprendió y solicitó que le prepararan la tarea para poder recibirla la próxima vez que viniera a recoger su credencial al día siguiente. Conforme pasó el tiempo, la primera tarea de Lekan fue la limpieza. Piedras rotas en el jardín de un anciano un día. Esto lo dejó perplejo por una tarea que parecía imposible de realizar en tan poco tiempo. El anciano explicó que las cosas sucedieron de esta manera. Esto se debió a un terremoto ocurrido hace unos años, que también dañó la pequeña casa y el campo cercano. Esta fue su 12ª solicitud para que el ministerio le liberara el encargo. Pero hasta ahora nadie, quizás solo un poderoso mago, ha sido capaz de arreglarlo. Lekan se dio cuenta de que esto era como un pequeño milagro que el anciano había estado esperando, pero decidió que completaría la misión. Se arremangó, preparándose para levantar las pesadas piedras con ambas manos, trabajando muy duro solo para recibir una gran moneda de cobre, un trabajo que muchas personas habían rechazado anteriormente. Lekan se preguntó cuáles eran los criterios para aprobar el examen de Sheila. Pero la anciana dijo que sería ella quien decidiría cuándo era suficiente. Lekan continuó luchando con la tarea, moviendo todas las piedras del jardín, y finalmente tuvo que quitarse la camisa para hacerlo más fácil. El anciano estaba a su lado con una mirada de asombro en su rostro, cuando vi a Lekan quitando las rocas. Cuando el trabajo terminó, Lekan le dijo al anciano que la casa y el campo ahora podían reconstruirse con las piedras retiradas. Extendió sus manos callosas, dispuesto a aceptar una moneda de cobre como recompensa por completar la tarea. Lekan regresó al gremio de aventureros y Arya comentó que le había llevado 4 días en lugar de 1 completar la misión, pero ella lo ignoró y le asignó la siguiente tarea. Sin embargo, tenía dudas sobre esta misión. Porque no es trabajo laboral. Tenía que desempeñar un papel como en un juego. Lekan solicitó un aplazamiento hasta el día siguiente, e inmediatamente se fue al bosque para aclarar su mente. Él caza cualquier monstruo mágico que encuentra. El aventurero de cabello oscuro estaba exhausto de todo, y un anhelo de volver a los laberintos, porque eso era en torno a lo que giraba su vida. Esto lo llevó a sentarse y reflexionar sobre qué lecciones del pasado podrían ayudarlo en su próxima misión. Al día siguiente, en el orfanato de la iglesia, todos los niños miraron a Lekan con expresiones aterrorizadas. Ella incluso empezó a llorar cuando él se presentó, con una sonrisa que parecía malvada. Lekan no esperaba esta reacción, pero él tenía un plan. En poco tiempo, la misión pareció completarse,
y Arya estaba encantada de escuchar que el orfanato le había pedido a Lekán que regresara en otra ocasión. La mujer se sorprendió de ver que todo iba tan bien, sobre todo porque hasta entonces Lekán no se había mostrado muy entusiasmado con la idea. Explicó que había obtenido una pista de los laberintos que había recorrido anteriormente. Los niños parecían comportarse como bestias mágicas parecidas a simios, y las niñas eran como monstruos cangrejos. Estas experiencias ayudaron a Lekán a comprender cómo acercarse a los niños y mantenerlos felices. Lekán le pregunta a Arya cuál será su próximo pedido, pero ella dijo que Sheila le había enviado un mensaje de texto para hacerle saber que había pasado la prueba. Esto le sorprendió porque el final fue muy abrupto, porque pensó que la prueba duraría unos días más. Sin embargo, aún así se alegró de oírlo y se preparó para abandonar el edificio. En ese momento, Arya lo llamó y dijo que había una última petición de un hombre llamado Donnie en la aldea de Laoi, que era famoso como entrenador de bestias mágicas. Lekán no lo dudó mucho y aceptó la tarea. Luego partió hacia el pueblo de Laoi. Al llegar, se encontró con el dueño de la casa y le preguntó si era Donnie, quien había presentado la solicitud. El desconocido confirmó su identidad. Lekán se presentó como la persona asignada a las tareas. Su trabajo consistía en pasear a una criatura mágica, e inmediatamente una criatura parecida a un mono llamada Paladous saltó del árbol de arriba. Donnie le dijo al animal que saludara a los invitados, y susurró órdenes usando magia. Para controlar las acciones del Paledo, Donnie entonces le explicó a Lekán que todo lo que tenía que hacer era llevar al mono a pasear por el bosque del otro lado hasta el anochecer. Esto hizo que Lekán sospechara de lo fácil que era la tarea, especialmente porque la recompensa era una gran moneda de plata. Pero Donnie insiste en que la tarea consiste en que Lekán tendrá que llevar una gran cantidad de comida para el mono durante todo el viaje. Lekán condujo a Paledo al bosque, y sentarse y observar al mono hacer lo que quiera. Sin embargo, empezó a sentirse confundido, cuando vieron a Paledo simplemente mirando fijamente y sin moverse. Esto hizo que Lekán se acercara amenazadoramente, e inmediatamente el mono comportarse bien. Fue también entonces cuando Lekán comprender gradualmente el problema, y regresar cuando el sol comience a ponerse. Sin embargo, Donnie no parecía contento, y dijo que no daría la moneda de plata. Dale tiempo a Lekán hasta que complete una tarea similar al día siguiente. Lekán preguntó directamente si la verdadera razón era que no había dejado escapar a Paledos. Donnie se sorprendió de que Lekán se diera cuenta de esto, y a pesar de todos sus esfuerzos, todavía logró traer de vuelta al mono. La verdad es que Donnie está intentando que Paledo escape porque en el pasado, mucha gente de Valker enfrentó a los gibones contra los lobos de los bosques del pueblo de Labart. Pero la manada de lobos siguió ganando. Esto hizo que Donnie se preocupara por la seguridad de Paledo, especialmente cuando el señor está tratando de revivir esa tradición. Lekán pensó que Donnie había cometido un error, cualquiera que fuera la razón, y explicó que un monstruo probablemente no sería feliz si se le prohibiera pelear. Le recordó a Dany su conexión con Paledo, cuando Dany se volvió hacia el mono y le preguntó si estaba listo para luchar por Dany, y le preguntó si estaba dispuesto a luchar por Dany. El mono inmediatamente mostró entusiasmo, y listo para la batalla. Lekán le aconsejó a Donnie que envíe otra solicitud a la asociación, relacionado con el entrenamiento de combate para bestias mágicas, porque Lekán quería entrenar a Paledo él mismo. Al menos eso fue lo que le dijo a Sheila. Lekán entrenó al mono durante 10 días. Aunque no tuvo la oportunidad de presenciar el partido final, estaba absolutamente seguro de que Paledo ganaría. Y efectivamente Paledo ganó. Aunque Donnie ganó, todavía intentó argumentar que el lobo de bosque era más adecuado para la defensa, para proteger a los monos gibones y seguir ayudando a los débiles. Los competidores no estaban muy contentos, e insistió en una revancha después de 10 años. Pero parece que ahora Donnie está abrumado por las solicitudes de entrenamiento. La conversación luego pasó al tema del aprendizaje, algo que Lekán estaba esperando con ansias. Cuando le pidió nuevamente que lo confirmara, aunque ya había oído hablar de ello en la asociación, Sheila rápidamente confirmó que era cierto. Sheila le dijo a Lekán que iban a salir, y recoge hierbas alrededor de Volker, una de las razones por las que decidió establecerse allí. Llegaron a Velvet Falls, donde se revela la verdadera identidad de Marquise. Pero esta vez, en lugar de una anciana apareció una niña. Lekán no mostró signos de pánico o confusión, porque ya sabía que esa mujer seguía siendo Sheila. Explicó su capacidad de verla en dos formas al mismo tiempo. Sheila explicó que le resultaba más conveniente aparecer así fuera de la ciudad, y ambos se pusieron rápidamente en marcha para continuar su trabajo. La mujer se movió mucho más rápido que Lekán. Esto lo confundió cuando ella le dijo que la siguiera. Lekán intentó perseguirlo lo más rápido posible, y finalmente ambos llegaron a una zona en el bosque. Un lugar donde los árboles crecen por todas partes. Sheila preguntó por qué tenía problemas para mover las piedras del jardín.
¿Y por qué no viniste a comprar alguna medicina para la recuperación? Esto confundió a Lekan, hasta que otra mujer afirmó que Lekan era un Laenville. Esto oscureció su expresión mientras miraba fijamente a Sheila. Sheila explicó que sabía esto porque Cheney había sospechado de él. Lekan se dio cuenta de que tendría que hacer un mejor trabajo para mantener su identidad en secreto, por si alguien no lo quiere saber, ya que podría causar peligro en el futuro. Lekan recorrió la zona recolectando hierbas, y Sheila les enseñó a identificar variedades comestibles, venenosas e ineficaces si se manipulan incorrectamente. Poco después, le entregó una bolsa que contenía una pequeña caja dentro. Esta caja es un espacio casi infinito. Ayuda a sostener muchos artículos sin que se sientan pesados. Lekan explicó que él también posee una habilidad similar, y preguntó si este tipo de poder podría vincularse a los humanos. Luego sacó una espada del interior de su estómago. Esto sorprendió profundamente a Sheila. No está seguro de cuáles son los límites de su espacio de almacenamiento, pero claramente puede contener mucho más de lo que Sheila haya visto jamás en su mundo. Ella le advirtió a Lekan que debía tener cuidado. No dejes que otros se aprovechen de esta habilidad. Continuaron recolectando más hierbas, y cuando cayó la noche, apareció el caballero, señalando que era hora de cenar. Sheila usa un poco de magia para crear luz en el aire, sin necesidad de recitar un mantra. Esto impresionó a Lekan porque nunca había hecho algo parecido antes. La mujer le dijo que poseía suficiente poder mágico para realizar tales hazañas. Solo necesita practicar lo suficiente para lograrlo. Ella le preguntó a Lekan cómo adquirió la magia en su antiguo mundo, y explicó que era una habilidad rara que adquiría al derrotar monstruos mágicos, especialmente los monstruos en los grandes laberintos. En el mundo actual parece que es necesario poseer potencial mágico. Su entrenamiento y utilización solo pueden iniciarse desde el nacimiento. El poder mágico de una persona depende de sus habilidades y talentos individuales. Toda esta información, esto hizo que Lekan se diera cuenta de que era posible aprender magia a través de la práctica, o en lugar de depender únicamente de suplementos energéticos, de las piedras mágicas. Sheila estaba dispuesta a enseñarle. Y la primera lección fue aprender a usar el hechizo para hacer linternas. Lekan concentró su energía en sus manos, y un destello de luz apareció antes de desaparecer rápidamente. Pero eso fue suficiente para emocionarlo porque la magia realmente había sucedido. Sheila también quedó impresionada de que Lekan pudiera hacerlo en su primer intento, y le dijo que debía practicar esta magia en diferentes tamaños y distancias. Las palabras de Sheila parecieron desvanecerse en el viento. Cuando Lekan se concentra completamente con el entusiasmo de un niño, practicando y mejorando continuamente la magia a un ritmo rápido, cada segundo. Al amanecer, Lekan recolectó con éxito 100 bolsas de cada uno de los 22 tipos de hierbas para Sheila, todo gracias a que aprendió el hechizo linterna. Sin embargo, la verdad es que usó su habilidad de detección de objetos en lugar de magia, pero por el momento decidió mantener esta habilidad en secreto. Sheila le dijo que guardara las bolsas de hierbas en el espacio de almacenamiento y luego continuaron hacia su próximo destino. Sin embargo, la ubicación estaba más lejos de lo que Lekan había previsto, ya que habían estado corriendo desde temprano en la mañana. Poco a poco, empezó a comprender por qué Sheila eligió la forma de una niña, porque seguramente sería sorprendente ver a una anciana corriendo tan rápido ante los ojos de todos. Lekan decidió que era hora de probar nuevamente el fármaco que restaura la resistencia, y esta vez se dio cuenta de su clara eficacia. Esto le fortaleció las piernas y le permitió seguir corriendo un poco más. Actualmente su prioridad es aprender magia y hacer pociones antes de embarcarse en la siguiente parte de su viaje. Finalmente llegaron a una mina, lleno de gemas preciosas. Estas son cosas que se convertirán en catalizadores versátiles. Lekan amasó una gran fortuna gracias a su espacio de almacenamiento. Mientras se preparaban para partir, Lekan usa su habilidad de linterna. Sheila quedó impresionada por su velocidad de aprendizaje. Sin embargo, ese momento fue interrumpido por un hombre. Se acercó llevando una azada. Este hombre afirmó que la cueva le pertenecía. ¿De hace 5 años? A pesar de que Sheila lo ha usado durante más de 100 años, Sheila decidió que esta sería otra lección. Dáselo a Lekan y usa un hechizo llamado petrificación. Esto hizo que el hombre se preparara para atacar a Lekan. Quédate quieto. Luego utilizó otro hechizo, drenando el agua hasta secarla. Esto provocó que el extraño se convulsionara y se convirtiera en polvo ante los ojos de Lekan. Sheila dijo que lo mejor es presenciar la magia de primera mano. Lekan todavía está tratando de procesar la verdad completa sobre la identidad de esta mujer, preguntándose si cometió un error al aprender de ella. Pero fue despertado por el mono de Sheila. Esto lo sobresaltó y le hizo gritar de sorpresa. La anciana entró en la habitación y le dijo a Lekan que se preparara para el día. Se levantó y entró en otra habitación. Utilice un cinturón para acercar los manojos de hierbas hacia usted.
Cuélgalos del techo, practica la magia hasta que seas competente. Lekan practicó pacientemente nuevos hechizos antes de poder aprender otros más difíciles. Después de un largo día de duro trabajo, finalmente todo quedó limpio. La comida estaba limpia, hecha con ingredientes que los dos hombres trajeron del bosque. Sin embargo, Lekan empezó a sentir sueño por el cansancio. Sheila lo despertó. Dijeron que irían a la ciudad para vender las cajas de romero, el tipo utilizado para alejar a las criaturas mágicas. Para un hombre de otra tienda, el hombre le dio a Sheila una bolsa de monedas de oro. La cantidad sorprendió a Lekan porque solo eran malas hierbas. Después de eso, ambos se fueron y continuaron visitando otros lugares de la ciudad. Lekan preguntó si la medicina herbal funcionaría en Jericho. Sheila explicó que había usado magia para proteger al mono, impidiendo que la medicina lo afectara. Terminaron su jornada laboral. Y Sheila recordó que Lekan quería explorar un laberinto. Ella le sugirió que se tomara 10 días libres para poder visitar el laberinto. El laberinto más cercano, Golver, está a 2 días de viaje. Pero con el poder de Lekan, el tiempo de viaje será aún menor. Antes de partir, decidió averiguar más información sobre este laberinto. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un hombre se acercó y le dijo que tenía un mensaje de su empleador. Cheney, invita a Lekan a cenar. Los dos se conocieron, y Lekan agradeció a Cheney, porque ella le ayudó a convertirse en alumno de Sheila. Cheney también quiso agradecer a Lekan por sus contribuciones. Después de un rato de comer y beber, Cheney fue inmediatamente directo al punto de la reunión. Dijo que el arma que usó Maraki fue fabricada por un amigo cercano de Sheila. Cheney expresó su gran asombro ante el hecho de que el arma hubiera caído en manos de un asesino, y sugirió que Lekan se lo mostrara a Sheila para obtener más información. Lekan empezó a darse cuenta de que poco a poco estaba bajando la guardia ante este hombre, y hay una lucha interna sobre si eso está bien o no. Decidió cambiar de tema y preguntó sobre el laberinto de Golver. Cheney proporcionó información sobre dónde comprar el mapa, y alguna información vaga sobre este laberinto. Una vez que tengas todo lo que necesitas, Lekan partió rumbo a la laberíntica capital de Golver. Al día siguiente, Lekan vio un grupo de caballeros, abriéndose paso entre la multitud de la ciudad sin importarle nadie. Le llamaron la atención, porque estas son las personas sobre las que Cheney había advertido anteriormente. Lekan, el aventurero de cabello oscuro, recordó la advertencia de Cheney de no involucrarse con ese grupo de jinetes. La razón es que previamente habían rastreado y chantajeado a otro explorador. La persona que recuperó un tesoro del laberinto, una daga de valor extremadamente alto, estos llamados Isnitas del Conde, obligaron al explorador a poner la daga en subasta y pretender que vale menos de lo que realmente vale. Todos los postores estaban conectados al conteo. Lekan decidió mantenerse alejado de la carretera principal de la ciudad. Dio la vuelta hacia la parte de atrás hasta que de repente un guardia lo llamó. Este soldado tenía un comportamiento completamente diferente al del grupo de caballeros del conde. Esto hizo que Lekan se diera cuenta de que había muchos aventureros experimentados en la capital. Cuando se acercó al laberinto, vio una enorme puerta de entrada. Con muchos aventureros reunidos, todos parecían felices y llenos de energía. Lekan intentó entrar al laberinto lo más rápido posible, pero un soldado lo detuvo y le dijo que hiciera cola atrás. Esto era algo con lo que no estaba familiarizado, pero esperó pacientemente. Cuando finalmente entró, respiró hondo, sonrió y abrió el mapa. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que los demás parecían haber desaparecido, y reapareció en el mismo piso donde estaba parado. Lekan decidió ignorar lo desconocido y seguir adelante, creyendo que cuanto más se adentrara en el laberinto, mejor comprendería el lugar. Cuando llegó a la escalera que conducía a los pisos inferiores, se sorprendió por su enorme tamaño. Se dio cuenta de que su sensor de vida no podía detectar los pisos inferiores desde el primer piso. En el primer piso, solo monos rojos. No es un oponente importante para él. Lekan avanzó rápidamente a los niveles más profundos, donde viven los Timberwolves, pero tampoco eran lo suficientemente fuertes como para causarle problemas. Sin embargo, dejaron caer una caja que contenía un pequeño objeto, pero él no se dio cuenta. Gritos de ayuda resonaron desde el interior de la cueva, y los dos están siendo atacados por otro lobo. Lekan llegó rápidamente para rescatarlos, y la bestia también dejó caer una caja que contenía una daga dentro. El niño le agradeció a Lekan, pero Lekan estaba concentrado en la pequeña gema que acababa de obtener. Inmediatamente le preguntó al niño sobre ello. El niño explicó que era una botella de medicina roja. Lekan le dijo al chico que lo utilizara con la joven que estaba acostada en el suelo. El niño se disculpó con la niña y rápidamente obedeció, y el medicamento hace efecto inmediatamente. Lekan le aseguró al muchacho que no había necesidad de pagarle. Luego se giró y se fue, porque ha obtenido la información que quería. El tercer nivel parecía estar hecho completamente de roca. Y nada más en la gran cueva.
Al menos eso es lo que pensó inicialmente. Algunas rocas no se diferencian de otras y, sin embargo, poseen poderes mágicos. Esto hizo que Lecan se preguntara si era el monstruo de este piso. Intentó cortar una losa. Descubrió que tenía una consistencia viscosa y su espada no tuvo ningún efecto sobre ella. Lecan se giró para observar cómo los otros aventureros lidiaban con el problema y notó que estas rocas parecían débiles contra la magia. Esto lo impulsó a sacar un artículo que tenía guardado en el almacén, un guante de dragón relámpago. Emitirá rayos cuando la magia pase a través de él. Y experimentó con una de las piedras mágicas. Éxito instantáneo. Lecan sonrió al darse cuenta de que los laberintos eran realmente donde se sentía más vivo. Lecan no puede recordar los nombres ni las fotografías de sus padres. Todos sus recuerdos de infancia son borrosos. Y todo es negativo. Finalmente fue adoptado en un orfanato, solo para descubrir que las monjas allí eran increíblemente estrictas y crueles. Esto provocó que Lecan huyera del orfanato. Corrió en una dirección aleatoria y accidentalmente se perdió en un laberinto. Lecan entra en el laberinto y fue inmediatamente atacado por un monstruo. Me quedé atrapado antes de darme cuenta. Hay una espada al lado y Lecan lo usó para apuñalar al monstruo en el ojo. Acabarlo. Esa fue la primera vez que Lecan sintió la adrenalina y la energía de una batalla, y ansiaba más. Siguiendo su camino, desarrolló gradualmente las habilidades y la fuerza para luchar, a la vez que ganaba una cantidad considerable de dinero. El laberinto es duro, pero muy justo. En el piso 25 del laberinto Goldberg, Lecan usa su habilidad de viento para saltar sobre una araña monstruosa y apuñalarlo en la cabeza. Se detuvo a revisar los artículos que había recogido, y decidimos que era hora de parar y regresar por el día. Al salir del laberinto, Lecan fue detenido por un grupo de soldados y pidió seguirlos, porque hay algunas cosas que quieren preguntar. Lo llevaron a encontrarse con el capitán Doug, la gente llama a Lecan el Rey Demonio, y llevarlo a la sala para hablar sobre las quejas que la gente ha presentado contra él. Al parecer, mucha gente se sintió amenazada por su presencia en los primeros niveles del laberinto. También hubo denuncias de que Lecan había atacado a varias personas, pero él insiste en que no lo hizo. También preguntó si habría algún problema si realmente lo hiciera. Doug explicó que su trabajo era proteger a los jóvenes aventureros y tratar con gente poderosa. Parecía fuera de lugar. Para evitar que causaran problemas, Lecan empezó a comprender la ansiedad que pudo haber creado y por qué se le considera un rey demonio a los ojos de los demás. El hombre mayor quedó impresionado por la facilidad con la que Lecan comprendió el problema y están dispuestos a cambiar su comportamiento. Cuando Lecan se enteró de que aparentemente había causado lesiones a otro equipo, inmediatamente sacó 2 botellas de solución antiséptica y se las dio a Doug, pidiéndole que las llevara al grupo herido. Doug se sorprendió al ver que objetos tan valiosos se regalaban con tanta facilidad y se dio cuenta de que Lecan era una buena persona. También elogió las habilidades de Lecan por haber llegado al piso 26 del laberinto. Luego Lecan preguntó sobre los métodos de compra y venta de bienes dentro del edificio en el que se encontraban. Decidió sacar de su bolso los objetos que había recogido en el laberinto. Viértalos sobre la mesa. Doug se quedó mirando con asombro la gran cantidad de artículos. Y los soldados corrieron cuando oyeron el ruido. Todos quedaron atónitos ante lo que Lecan había logrado. En solo 5 días, los soldados no tenían suficiente dinero en ese momento para pagar todos los artículos. Entonces Lecan dijo que se quedaría en la ciudad durante la noche y regresaría mañana para recoger el dinero. Luego cambió rápidamente de tema. Le pedí a Doug que me recomendara un albergue que ofreciera buenas comidas. Después de completar la tarea y volver a Vaulter, Eda corrió a encontrarse con Lecan, pero él siguió ignorándola, hasta que de repente dijo que solo era una extraña. Simplemente tirélo hacia abajo. Sin embargo, el espíritu de Eda no se quebró. Ella continuó intentando convencer a Lecan para que se convirtiera en su compañero de aventuras. Lecan le dijo inesperadamente a Eda que ella era una usuaria de magia. Y deberías aprender a usarlo para que puedas manejar las cosas por tu cuenta. Él se alejó. Esas palabras dejaron a la muchacha atónita. De camino a casa de Sheila, Lecan contó todo lo que había sucedido en el laberinto y expresó su satisfacción por haber ido. Incluso pensé en volver allí en mis próximas vacaciones. Sin embargo, su conversación fue interrumpida. Cuando Eda llamó a la puerta, parece haber seguido a Lecan hasta aquí. Sheila les recordó a ambos que no hicieran ruido e invitó a la niña a tomar el té, sin importar la mala educación de Eda al llegar sin permiso. Lecan le dice a Eda que no puede enseñarle magia. Esto la dejó desconcertada. Él le explicó que tenía potencial mágico, pero enseñarlo no sería fácil. Sheila sugirió inesperadamente que tal vez enseñar Eda será útil para Lecan, permitiéndole mejorar sus habilidades. También serán recompensados si tienen éxito. Ella prometió enseñarle a Lecan el hechizo flecha cohete si lograba guiar a Eda. Con un suspiro cansado, Lecan estuvo de acuerdo. Y Sheila
Le pidió a Eda que mantuviera todo en secreto, algo que la niña feliz y rápidamente aceptó hacer.